Hola amigas y amigos de YouTube. Desde el principio les ruego que se suscriban a mi canal General Arias Matos, le den me gusta inmediatamente, comiencen a ver estos contenidos, porque eso nos va a ayudar, porque esto es una carrera, es una competencia en el que un video va sustituyendo al otro y lo va eliminando. Ahora bien, el algoritmo de YouTube ayuda, facilita, promueve, sugiere un video que tenga muchos likes, que tenga muchos me gusta, que tenga muchas vistas. Y los demás se van quedando atrás. Lo que le traigo en esta noche, hoy es 9 de marzo de 2024. Y yo estaba pensando, si será porque 24 tiene 4 números 6, que en la numerología cabalística es el número del enemigo, un número de derrota, un número de destrucción, un número de perdición. ¿Por qué este año ha comenzado tan encendido? Les confieso que yo animaba la posibilidad de que se detuviera la guerra en Ucrania antes de cumplir los 2 años, que sería el 24 de febrero. Bueno, antes de cumplir los 2 años, precisamente en esa semana o semanas antes, pues se calentó más la situación global. Nunca la historia de la humanidad había tenido un escenario tan peligroso como el que estamos viviendo ahora. Nunca en toda la historia de la humanidad, que es lo mismo que la historia de todas sus guerras, grandes y pequeñas, porque si usted va a hablar de historia, usted habla de guerras. Nunca había tenido un escenario semejante con tan alta peligrosidad, donde los líderes mundiales se han puesto de acuerdo en una postura demencial, o sea, de demente, de loco, inexplicable, y en una postura irreductible, sin parar en las consecuencias, sin darle mente a nada, por decirlo en términos vulgares y comunes, del juego que se está jugando en los asuntos globales, de lo que hablan, la narrativa, las disposiciones, los movimientos nos están llevando a un bajadero que será difícil devolvernos, que nos llevaría a una hecatombe, a una escalada con niveles nucleares que podría aniquilar algún continente entero, por no decir el mundo entero. Ahora bien, yo me pregunto, ¿será verdad que los líderes mundiales que están construyendo con la Agenda 2030 una idea de un gobierno global, de un gobierno mundial, ¿usted cree que ellos querrán destruir con armas nucleares el mundo que precisamente ellos están tratando de gobernar? ¿Tiene sentido destruir lo que tú pretendes poseer? Piénsenlo a ver. Pero, como le dije aquello, también le dije esto. Todo lo que están haciendo es hasta para que haya un accidente nuclear. Puede haber un ataque nuclear por descuido, por negligencia. Sin intencionalidad. Puede haber un ataque del que tire primero. El que da primero da 2 veces. O puede haber que algunos de esos países que han sido tan atacados por Estados Unidos, que ha llevado la guerra a todos los países del mundo, prácticamente, hasta aquí en Santo Domingo estuvieron. Es decir, que es posible que algún país cree una bomba nuclear sucia. Sucia significa de fabricación casera, de fabricación no manufacturera, no industrial, y que haga algún ataque en alguna capital sensible de Estados Unidos. ¿Habrían pensado en eso? Eso es un temor que yo tenía cuando estaba en Washington hace 15 años. Como trabajaba en D.C. y estudiaba en D.C., Distrito Capital, Distrito Columbia, yo pensé, ¿y si los ocupados de Irak, luego fueron ocupados Siria, todo lo que se hizo en Libia con las tremendas primaveras árabes, que lo que eran son inviernos de muerte o infiernos de muerte, formasen alguna bomba sucia
porque tienen el know-how, saben cómo hacerla. Y aunque ellos se vayan de paro con la explosión, crear una pequeña explosión nuclear en alguna capital importante de Estados Unidos, piensen en esa posibilidad, porque en el mundo no se puede descartar nada. Lo que vemos es que todas las instituciones globales, regionales, no están pensando en la realidad del peligro para el cual se están preparando. La ONU no frena nada. La ONU no tiene prestigio. Comenzando por la vez que George Bush, que yo sabía que lo iba a hacer por encima de la ONU. Lo que pasa es que la ONU no iba a negar, pero tampoco iba a apoyar. Entonces lo deja hacer, una laissez-faire, ataca a esos árabes ahí, atacan, no te preocupes. Y George Bush, hijo, lo hizo. Entonces hay varios frentes explosivos donde se está peleando actualmente en el mundo y otros que están en una escala latente. Está comenzando por lo que fue el gusanillo, el fulminante de lo que estamos viviendo, la invasión rusa a Ucrania. Pero que no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Hace un año yo subí un video en este canal que dice Ucrania, la guerra extraña. No se dejen arrastrar, seducir, engañar por la propaganda occidental, que hablan de que Rusia invadió a Ucrania. Señores, ahí está metida la OTAN, ahí está metido Estados Unidos. Es decir, que no es una cosa tan sencilla, porque ¿qué haría que, bueno, por la paz global, agarran y hacen un acuerdo de paz, como se comentó, y que estuvo Ursula von der Leyen y estuvo Antony Blinken negociando en ese caso, pero eso no arrancó, eso sería en diciembre para no dejar que llegue a cumplir 2 años. ¿Qué sería? Bueno, que Rusia dice, nos ponemos de acuerdo con Ucrania y se acabó la guerra. No, no hay interés en que se acabe la guerra. No hay interés. Fíjense que lo que era Europa y países como Alemania, el motor económico de Europa, tiene su economía desgarrada. ¿Por qué? Porque al volar el Nord Stream 2, el gas barato que le vendía la Federación Rusa no lo están recibiendo y están comprando gas casi el triple a Estados Unidos. Y Estados Unidos cogió a la Unión Europea y la arrastró por los pelos y la metió en la guerra de Ucrania. Luego entraron nada menos que Finlandia, que eran países, son países nórdicos, son países fríos, son países que a veces lo que tienen es un reducido ejército. Bueno, pues Finlandia está metida en los ejercicios Nordic Response 2024. Y eso es por arriba en el Ártico, y por abajo, como si fuese una arepa, una torta, aquí en Dominicana le llaman arepa, hay un despliegue terrible de unidades, capacidades militares, drones, tanques, plataformas antimisiles, personal armado en la frontera sur, es decir, abajo de Rusia. O sea, Rusia está ahora mismo cercada por arriba y cercada por abajo. Y yo me pregunto, ¿cómo son tan hipócritas que hablan de que para contener el avance ruso, para contener a Rusia, pero para contenerla de qué? Si Rusia no invade a nadie desde el 24 de diciembre de 1979, que invadió Afganistán, tal como posteriormente hicieron los Estados Unidos, y salieron hace 20 años, duraron 20 años, y tal como lo hicieron el Reino Unido en el siglo XIX. Invadieron Afganistán, y les doy un dato, Afganistán es el principal productor global de opio, de adormidera, de droga, no le digo más nada. Entonces hay varios frentes. Está el frente que ya les mencionamos de la guerra de Ucrania, pero también hay un frente latente y ha habido ataques y bombardeos de tropas de Estados Unidos con apoyo de Israel a Irán, a la República Islámica de Irán, que son musulmanes chiitas o chiíes. Y entonces los han bombardeado, lo que han dicho como instalaciones militares, le han causado varias muertes. Hace 4 años mataron al general Qasem Soleimani,
en la celebración o conmemoración del 4º aniversario de su muerte en enero, hubo un ataque con drones y con bombas y mataron ahí cerca de 100 personas de los dolientes que estaban camino al cementerio. Entonces, hace 10 días, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que fue empleado y gerente de la familia que es dueña de los 13 bancos principales del mundo, sugirió que tropas de la OTAN entraran abiertamente en Ucrania. Entrar en Ucrania, pisar suelo ucraniano, que ya están ahí precisamente, eso es una cosa, es una provocación terrible para que no termine la guerra. Una guerra que Ucrania nunca podrá ganarle a Rusia, porque hay una relación cultural, civilizatoria de cientos y cientos de años, porque en el año 862 Oleg Nagorov logró unificar los pueblos eslavos del norte y del sur, y Kiev, capital de Ucrania, es el ombligo, es la raíz, es la pequeña Rusia, como la llamaba la emperatriz. Entonces, la primera ciudad rusa es Kiev. Es decir, que hay una cuestión que aunque políticamente lo quieran separar, Kiev o Ucrania jamás podrán matar, eliminar, vencer a Rusia, a menos que le metan 3 o 4 bombas nucleares, una en Moscú, una en San Petersburgo, una en Sochi, por ejemplo, una en Kaliningrado, el antiguo Stalingrado. Entonces, Macron sugirió eso y hubo una respuesta negativa, pero él insistió en su cuestión. ¿Qué más? Tenemos también el escenario, moviéndonos hacia el este, de tensiones entre China y Taiwán. A China no le interesa, aunque lo diga y esté dentro de sus planes de estrategia, de su estrategia militar de seguridad nacional, no le interesa a Taiwán, no necesitan a Taiwán. Los taiwaneses son chinos, ahí vivían poca gente en 1949, el 1 de octubre, cuando el generalísimo Chiang Kai-shek huye de China por la guerra que tenía con Mao Zedong y funda entonces la Taiwán moderna, que antes se llamaba Formosa. Y hay vuelos frecuentes entre China y Taiwán. Y hay gran cantidad de taiwaneses que trabajan y viven en China. Y hay gran cantidad de chinos que trabajan o estudian en Taiwán. Y Taiwán es una islita de la cual la parte española, la que nosotros ocupamos los dominicanos, nosotros le llevamos 12.200 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, para que no vayan a pensar, porque los medios de comunicación te ponen a Taiwán que tú crees que es un país del tamaño de España o del tamaño de un estado norteamericano. Taiwán es un pedacito de isla rocosa que no tiene nada de las capacidades que tiene la isla de Santo Domingo, visto como isla. Abran los ojos. Lo que pasa es que Taiwán es un país construido por Estados Unidos, un país de tubo de ensayo, un país de ensayo artificial, ¿verdad? Del cual ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni Italia y otros quizá 40 países no reconocen su supuesta soberanía, porque Taiwán no tiene soberanía, aunque tiene gobierno, aunque tiene cámaras legislativas, aunque tiene tribunales, aunque hay elecciones, aunque hay presidente. Es un caso extraño. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Tener un enclave proxy. Proxy significa la guerra proxy porque las grandes potencias no pelean en sus territorios continentales, sino que ellos tienen a alguien que le pelee la guerra o desde dónde pelear la guerra. Entonces, Rusia está cercada por arriba por el Ártico y por abajo en Letonia, en esos terrenos de Laponia, porque están las repúblicas bálticas. Al Báltico es que se sale, cuando se sale por Odessa, que es la puerta de salida en Crimea. Por eso ahí van a volar, que ya lo han atacado, el puente de Kerch o puente de Crimea.
porque es la puerta de salida hacia mares cálidos que tiene Rusia, que tiene 17.1 millones de kilómetros cuadrados y que tiene 11 usos horarios y que entre el 15 y el 17 de marzo de este año tiene elecciones, así como otros 69, 70 países están teniendo elecciones en el año 2024, es decir, la mitad del mundo. Entonces, siguen las tensiones, pero ¿qué pasa con esta escalada nuclear? Porque ya no se habla de guerra convencional, de armas, de fusiles, se habla de guerra nuclear, con armas estratégicas. Los armadores de la guerra, ni sus hijos, ni sus sobrinos, van a la guerra. Ellos mandan toda una generación a morir. Me están picando unos mosquitos. A morir. Ellos los mandan. La von der Leyen no va. Jens Stoltenberg, ese gran guerrero, el secretario general de la Organización del Tratado Atlántico Norte, él no va a la guerra, ni manda a sus hijos a la guerra. Esos hijos no van. Van los infelices a morir. Infelices matando infelices. Entonces, otro escenario peligroso es del Corea del Norte con Corea del Sur, que Rusia y Estados Unidos los metieron en guerra en 1950 por cuestiones de dominio geopolítico, por cuestiones ideológicas. Luego vino en el 53 el Tratado de Panmunjom y el Paralelo 38 que los dividió, pero técnicamente no ha habido un armisticio, no ha habido una rendición, no ha habido un acuerdo de paz, lo que indica, que jurídicamente las dos Coreas están en guerra y son hermanos y todos son coreanos y son lo mismo, pero dos potencias triunfantes y que fueron aliadas en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, Estados Unidos y la Unión Soviética en ese tiempo, pues los mantienen separados. Entonces, en el tema de la guerra de Ucrania y lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, RT, Russia Today o Russia Times, está bloqueado en Europa y en muchos países, porque dijo un pensador que la primera víctima de toda guerra es la verdad. Sputnik también está bloqueado y todo lo que se publica en CBS, CNN, en Fox, en todo. Fíjense que Fox canceló a Tucker Carlson, el presentador de más prestigio de toda la sociedad norteamericana, lo canceló. ¿Por qué? Porque se puso a querer paz, a reclamar paz. Entonces, hay una censura global para esos medios de comunicación que van o han de presentar la verdad rusa o desde el lado ruso y lo que está pasando. Y en medio de este escenario de guerras y rumores de guerra, como dice Mateo 24, están las elecciones del martes 5 de noviembre en Estados Unidos. Ya Nikki Haley se retiró, Kamala Harris no va, Michelle Obama no va, y la cosa sigue entre Trump y Biden. Entonces, hay una situación grave en el mundo, porque está ya montado todo, falta ver quién va a disparar primero. Una guerra abierta entre Europa y Rusia. Oigan eso, a Rusia la están cercando. Al norte con los ejercicios del Ártico. Entonces, al oeste, ahí están sus enemigos. Todos los estados. Cuando terminó la Guerra Fría, en el proceso del 89 al 92, caída del muro de Berlín y todo eso, 3 años, ¿qué pasó? Que la misma Rusia pidió que le dieran membresía en la OTAN. Y la OTAN, de boca, le prometió a Yeltsin y a Gorbachev que no iban a aumentar ni se iban a extender hacia el este, hasta donde está China. Es decir, el único flanco a su favor que tiene Rusia, el país más grande del mundo, es el flanco del lado chino. Es el único. Arriba tiene candela, al oeste tiene candela, y abajo, al sur, tiene también candela. Entonces,
Hubo un caso terrible, los agricultores franceses quieren cultivar su comida, quieren producir comida para el mundo. Por eso invadieron París con los tanques, pero CNN no publica eso. Y quemaron cultivos, y quemaron tractores, quise decir, en lugar de tanques. Y hubo una cumbre, una feria que se hace en Francia en los agricultores. Y el presidente Macron se atrevió a presentarse y tuvo que salir huyendo. Lo que pasa es que eso no lo publica ninguna de esas cadenas que son pro-occidente. Por eso casi linchan al presidente Macron. En definitiva, luego de 20 minutos hablando, estamos ante el umbral de una confrontación nuclear sin precedentes, porque antes lo que había era amenazas de alguien que tenía poderío nuclear, luego se hablaba, se entendían, iban a la mesa de negociaciones. Ya no se está hablando de diplomacia, ni de negociaciones, ni de propuestas de paz. Es una conducta irracional, demencial, las que tienen estos líderes mundiales. Si hay, depende de quién tire primero. El que tire primero, la potencia que dispare primero, muere de segundo. Muere después de lo que él mató. Y quedará poca cosa, o lo que quede del mundo, estaría tan seriamente contaminado que se haría prácticamente inhabitable. Estamos, sin querer alarmar, ante un momento apocalíptico de lo que llaman MAD, M-A-D, que significa loco, que Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada. Es decir, si se utilizan armas nucleares por alguna potencia, bueno, pues los otros van a responder con armas nucleares también, con armas estratégicas por necesidad. Y la cosa está que arde. Uno debe orar, pedir la intervención divina, aunque sabemos que Dios tiene el control y que todo lo que el ser humano quiera hacer debe ser aprobado o permitido por la divinidad. Crea usted o no en Él, ese no es su problema, que usted no crea o crea en Dios. Ese no es nuestro problema, ni lo vamos a discutir. Entonces, Dios sabe el final de la historia desde el principio de la historia. Y estamos ante eventos estremecedores. Nunca la sociedad global, nunca la civilización humana había estado tan en riesgo de ser aniquilada como ahora en este 2024. Muchas gracias.